Listo, muchachos, entonces vamos a crear una base de datos al ejercicio que vamos a hacer. Vamos a ponerle db, no sé de qué queramos la base de datos. Vamos a crear una base de datos de libros, pues. Pero no se llama libro, sino biblioteca. ¿Cierto? Db biblioteca. Y le creamos un diagrama. Entonces vengamos por acá. Abrimos nuestro wow. Listo, entonces vamos a crear una tabla que se llame categorías. ¿Qué le podríamos poner a categorías? No que registro, sino que, o sea, para hacer el combo dependiente necesitamos dos tablas enlazadas. Entonces vamos a que primero seleccione algo y luego seleccionen las categorías. Bueno, vamos a hacer un préstamo, pues. Entonces vamos a hacer un sistemita de préstamo, pues. Entonces tenemos la tabla categoría, ¿cierto? Y esa tabla categoría solamente tiene un ID y tiene un nombre. Y el nombre es de vale, de 70. Y mi ID va a ser autoincremental. Listo. Y vamos a crear una tabla que llame libros. Entonces le creamos un ID a esa tabla que sea autoincrementable. El nombre del libro. Vamos a leer 100. Y le ponemos el autor. Vale, de 100 también. Pues, más información no, dejémoslo hasta ahí, pues, como por el ejemplo. Entonces decimos que, en un libro puede, exacto, una categoría puede estar en muchos libros, pero un libro no puede tener muchas categorías. Bueno, puede sí, pero no, para nosotros no, en esta librería no. Y vamos a hacer un sistema de préstamo. Entonces vamos a crear por acá la tabla que se llame TBL préstamo. Esa tabla que va a tener el ID del préstamo, la fecha del préstamo. Esa fecha va a ser timestamp. Y por acá por defecto, para que nos guarde la del sistema, le ponemos que sea current timestamp. Listo. ¿Qué más le ponemos a préstamo? Vamos a crear pues uno por acá que se llame, esto va a ser un préstamo chichipato, porque solamente va a poder prestar día uno. Listo, porque no hagamos tabla de detalle. Ya organizamos esto. Vamos a crear por acá una cliente. Listo, creamos una tabla cliente y ese cliente va a tener solamente el ID del cliente y el nombre. Y acá dime así, time stamp. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué más tendría un préstamo? Tenemos el cliente, el libro que va a prestar, la fecha. Bueno, dejémoslo así sencillito. Entonces decimos, ve, es un préstamo chichipato porque solamente va a poder prestar un libro. Entonces, el cliente presta un libro, ¿cierto? Entonces nosotros solamente vamos a tocar esta tabla de préstamo.
Esto ya va a estar lleno, enseguida lo llenamos. Y esta también. La que vamos a tocar, donde nosotros vamos a registrar en esta tabla de préstamos. Listo, vamos a registrar los préstamos como tal, pero ya un libro por persona no más. Porque normalmente es que uno puede prestar varios, entonces una tabla de detalle. Y eso no. Eso ya lo saben manejar ustedes. Listo, entonces ya tengo mi base de datos. Vamos por acá. Y vamos a crear la base de datos que entonces creamos nuestra base de datos de biblioteca. Entonces ya que ya tengo mi base de datos en MySQL, tranquilamente puedo venir acá, darle a database, Synchronous Model, más lindo. Siguiente, él encuentra, dice que va a crear esas tablas que son nuevas, usted le clic, él va a generar y le damos a ejecutar. Listo, si venimos acá a nuestra base de datos, ya acá tenemos nuestras tablas. Entonces vamos a poblarla, porque pues no le vamos a hacer club a todo, entonces vamos a insertar unas categorías. Insertemos 5 categorías. Entonces, ¿qué categorías le podemos poner? Ponle drama, terror, infantil, de amor, no, romance y novelas. Listo, venimos por acá. Ya tenemos nuestras categorías. Vamos a crear los libros. Este es un libro. Bueno, libro 1, autor 1. Y esta es de drama. Ay, no, espera. Vamos a crear de libro. Libro 2, autor 2. Y este es de terror. No, no me gusta. Me gusta el libro 3 mejor. Del autor 3. Y este es de infantil. Libro 4. Del autor 4. Y este es de drama también. Libro 5. Del autor 5. Y este es de romance. Libro 6. Autor 6. Y este es de novela. Libro 7. Autor 7. Y este es infantil. Libro 8. Autor 8. Y este es de trama. Libro 9. Autor 9. Y este es de terror. Listo, démoslo así. Entonces ya tenemos nuestros libros. Tenemos 9 libros y tenemos 3 de la 1, 2 de la 2. Bueno, tenemos de varias categorías. Vamos a crear 2 clientes. Entonces vamos a crear un cliente que llame Juan David y otro que llame Carlos. Listo, y ya creamos los 2 clientes. Ya lo que nos interesa es libro, el préstamo como tal, que ese es el que nosotros vamos a organizar. Entonces, vamos a descargar un proyecto nuevo. Descargamos el mini, lo llevamos para
el WAN64 www, donde lo quieran meter y lo pegan. Y le cambiamos, en vez de minimaster le vamos a poner biblioteca. Listo. Y nos lo llevamos para nuestro editor de texto. Listo. Una vez lo tengamos acá, eliminamos lo del background. Eliminamos lo del listar. Y control ñ para que me abra la consola, ¿cierto? De comandos. Ya se supone que tenemos el Composer instalado. Le damos control ñ. Y le decimos Composer install. Esperamos que él mire a ver si hay librerías, biblioteca. Mientras tanto, entonces nosotros vamos a implementar una librería que se llama DOM-PDF y una librería que se llama PHP Excel. Entonces, ¿qué me permite DOM-PDF? DOM-PDF es una librería que me convierte HTML en un PDF. Entonces, ahí por acá está la documentación. Instalar, vea que se instala con Composer para fácil manejo. Al instalar con Composer, pues yo la puedo utilizar donde quiera, y ahí ya me dice cómo utilizarla y listo. Ahorita la vamos a implementar, la instalamos y la implementamos. Y lo mismo PHP Excel. Esto está desplegado. Esto está desplegado. Por acá. Listo, ya miramos. Listo. Ahora ya bonito. Está esta, que acá en la documentación me debe decir cómo instalar, que también se instala por Composer. Y ya él me dice cómo puedo crear yo un Excel de forma fácil. Vamos a utilizar esta enseguida. Listo, entonces vamos a utilizar estas dos librerías. Esperemos que acá termine. Bueno, mientras instala el Composer, nosotros podemos ir trabajando. Entonces vamos a meterle a nuestra vista Bootstrap. Para trabajar con Bootstrap, entonces venimos por acá, de Bootstrap. Y para facilidad vamos a incluir de una vez esto, para no tener que descargarlo, incluir. Lo vamos a llamar por acá. Borramos esto que es un tema para seguridad, pero no nos interesa, y dejamos solamente nuestro Bootstrap linkeado. Entonces cerramos, ya acá no tenemos que hacer nada. Vamos a borrar estas carpetas que no me sirven para nada. Le damos solamente templates, pues que es el template de nosotros, donde vamos a montar la plantilla. Borramos el model y borramos los controladores también, para que creemos. Sí, ese es el ejemplo que él trae, exacto.
Vamos a construirlo todo desde cero para que comprendan pues que es cómo se construye, para que para que vean que se construye desde cero, antes que esto ya tiene una estructura. Entonces, él ya me genera, pues me dice que ya terminó, él me genera este vendor es el Autoload, o sea, el que se encarga de, por él solito, llamarme la librería, los modelos, o sea, este Autoload es el que me va a llamar todo, apenas yo llame a mi aplicación. También puedo borrar el ritmo, ¿no? Ah, sí, este ritmo también lo puedo borrar, no hay problema. Listo, entonces una vez ya ejecutado el vendor, entonces yo ya comienzo y vamos a crear una vista, creamos una carpeta que llame préstamo. Pero ustedes mencionaban en el video que es bueno empezar de atrás adelante. Es. Modelo, controlador y después por último vista. Exacto, mejor porque ya ustedes tienen todos los recursos en el modelo, en el controlador, y solamente la vista es comenzar a llamar y comenzar a organizar. Entonces creamos una carpeta de préstamo. En el controlador vamos a crear un nuevo archivo que llame préstamo controller.php y vamos a crear nuestro modelo, que es donde vamos a comenzar. Entonces creamos un nuevo archivo que llame, bueno, tenemos que crear varios modelos. ¿Por qué tenemos que crear varios modelos? Porque tenemos varias tablas, tenemos categoría, cliente, libro y préstamo. Entonces, para ser ordenado, vamos a comenzar con categoría. Entonces, creamos un archivo que llame categoría.php. ¿Cierto? Normalmente, los frameworks a lo que nos lleva es que nosotros por cada tabla que tengamos creemos un modelo. Entonces, para, digamos, seguir esa, digamos, una buena práctica, por cada tabla vamos a crear un modelo, ¿cierto? Para poder hacer las inserciones y todo eso. En estas tablas, lo que es categoría, cliente y libro, solamente vamos a hacer un método que es listar. No necesitamos insertar. Si no, vamos a hacer más métodos en préstamo. Entonces, categoría. Abrimos PHP. Vamos a hacer categoría. Listar. Solo listar las categorías. Solo listar las categorías. Vamos a hacer categoría. No, por el momento no. Ya usted, si quiere, para que practiquen sobre esto, la hacen los otros métodos. Entonces, lo primero que yo le tengo que hacer a un modelo de la categoría es un namespace. ¿Cómo creo un namespace? Entonces, namespace, ¿cierto? Entonces, como esto ya tiene un namespace por defecto, que es el que me dice acá, entonces yo qué, vengo namespace, y dentro de qué carpeta está, de model. Entonces, lo namespace, como les decía, es referenciar como la carpeta donde yo estoy metido para que el Autoload se encargue de entrar, o sea, esto es como para decirle, ve, entrar al proyecto mini y entra una carpeta modelo, hay un montón de clases. Entonces esto es el que se va a encargar de ir carpeta por carpeta llamándome los archivos. Pero así creamos el namespace, o sea, a todo lo que es modelos y controladores, nosotros le tenemos que crear un ¿qué? Un namespace, ¿cierto? Pero el modelo también tiene que usar un namespace, ¿cierto? ¿Qué usa? ¿Cómo usamos un namespace? Así, use test. En el proyecto mini, ¿cierto? Hay una carpeta que se llama core. Y dentro de la carpeta core hay una clase que se llama model. Vamos a ver si es verdad. Dentro de mini hay una carpeta que se llama core. Y dentro hay un archivo que se llama model y esa es la clase, ¿cierto? Una pregunta, ¿ese mini que usted lo coge directamente de dónde coge exactamente el mini? ¿No utiliza es biblioteca app? Mini lo coge desde acá, desde application, pues todo lo que hay dentro de application. Exacto, entonces mini significa application. No, el proyecto. O sea, dentro del proyecto mini, porque uno le puede cambiar el mini por el nombre que uno quiera, ¿cierto? Pues lo tiene que cambiar en todo. Pero sí, porque si nosotros venimos acá al Composer, vea que el mini, si yo le cambio ese nombre, tiene que cambiarlo en todos. Tiene que cambiarlo en todos. Sí, el mini lo pone A, pero sí, vea, mini hace referencia a application. En la application donde está todo lo que va a suceder. Y ya tranquilamente creo la clase que ya es programación orientada a objetos nativa. Creamos la clase que llame categoría, ¿cierto?
¿Y qué pasa? Como la conexión está en este señor, nosotros le decimos, ve, categoría, heredad de model. ¿Por qué puedo poner model así? Porque ya lo estoy usando. Entonces, este use me permite que yo pueda llamar la clase como yo quiera y donde yo quiera. Si yo no pongo este use, no puedo llamar el model, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que estos use es como si yo estuviera haciendo un require de esta clase, pero antes que ya es más bonito y más viable, por decirlo así. Y ya acá adentro, entonces creo programación en objeto normal. Creo un método que se llame listar. Pero dentro de los atributos también de la... Ah, sí. Pero no, en este caso a esto no, porque como el método listar va a listar, o sea, no recibe parámetros. Pero creemos los atributos, creemos el ID y el nombre. ID y nombre. Y le creamos solamente el set porque no necesitamos el get. Entonces, ¿qué hace el set? Recibe un atributo al cual le asigna el valor. Entonces dice que apunta a ese atributo que recibe igual a valor. Listo. Entonces el listar, ¿qué va a hacer? El listar entonces va a tener la lógica de la conexión a la base de datos. Esta lógica de la conexión a la base de datos no es que sea de Mini, es de cualquier proyecto que ustedes estén entrando con PDO. Listo. No es que porque es Mini lo tienen que hacer así, no. En cualquier proyecto lo tienen que hacer así. ¿Y cómo es la lógica? Para que no se tengan que aprender nada de memoria. Siempre piensen, primero tengo que tener un query. ¿Cierto? Si yo quiero conectarme o hacer algo con la base de datos, lo primero que construyo es un query. Entonces, digamos, me va a grabar estos pasos. Tengo que construir un query. Y para construir un query necesito una variable. Entonces construimos el query que es un select asterisco from tbl category. Listo, ya tengo el query. Entonces ya que tengo el query, tengo que preparar ese query. Entonces yo me lo voy a aprender así, tengo que preparar ese query. Entonces si yo sé que tengo que preparar el query, tengo que utilizar una función que lo prepare. ¿Y esa función dónde está? Bien. Sí, pero esa función ¿de dónde sale? ¿Pero quién es DB? Lo que yo tengo es... Creo que en core, no me acuerdo. O sea, sí, pero o sea, dentro de core está DB. Eso, ¿y cuál es la clase que me permite conectarme a la base de datos? No, ¿cuál es la clase que hace la conexión a la base de datos? No, ¿cuál es la clase que hace la conexión a la base de datos y comienza por P? PDO, ¿cierto? El PDO es la clase que hace la conexión a la base de datos. Y entonces, prepare es un método ¿de quién? De PDO, ¿cierto? Entonces, si yo quiero utilizar un método de una clase, ¿qué tengo que hacerle a la clase? ¿Sí? Instanciarla, ¿cierto? Y yo quiero utilizar un método de una clase, yo la tengo que instanciar. Si no la instancio, no puedo utilizar el método, a no ser que sea estático. Entonces yo creo una variable por acá que se llame como ustedes quieran, como un statement, pues algo que estará ahí preparado, y ya utilizo el thisDB. ¿Por qué utilizo el thisDB? Porque el thisDB para mí es el que tiene la instancia a PDO. Entonces, como el thisDB es el que tiene la instancia a PDO, ¿cierto? Entonces yo puedo llamar thisDB y puedo llamar cualquier método. Es como cuando nosotros instanciamos normal. O sea, creamos una clase y la instanciamos y podemos llamar cualquier método. Pasa lo mismo con esto. thisDB tiene la instancia, o sea, tiene el objeto de PDO. Entonces yo a thisDB le puedo llamar cualquier método. Entonces un método es el prepare. ¿Qué vamos a preparar? La consulta. Si tengo parámetros, ¿cómo me doy cuenta yo que esa consulta tiene parámetros?
A simple vista, ¿cómo me doy cuenta yo que si la consulta recibe parámetros? No, porque el CL puede tener un query, puede tener, pero ¿cómo veo yo que tiene parámetros? Pues que reciba. Sí, que va a recibir un parámetro. Pues que no tenga query. No, porque puede tener un query y no puede tener, no recibe parámetros. No, pues, Pero le puedo quemar el valor. Yo puedo hacer esto, o sea, donde el ID sea igual a 1. Ahí no está recibiendo parámetros. ¿Cómo me doy cuenta yo que una consulta tiene parámetros? ¿Qué hay dentro de la consulta que me dice que hay un parámetro? ¿Qué va a recibir un parámetro? los signos de interrogación. Los signos de interrogación, ¿cierto? Si la consulta, si el SQL no tiene signo de interrogación, es porque no tiene parámetros. No hay que parametrizar. Entonces no hay que hacer bin param. Entonces, como no hay que hacer bin param, solamente me preocupo por qué. Por ejecutar esa consulta. Listo, pero como es un select, yo no solo ejecuto, sino que también retorno. ¿Y qué voy a retornar? Retorno un fee. Un fetch. Eso es un fee. Pues yo tengo una duda. Fetch all es como una raíz. Muchos. No, el fetch me devuelve muchos. Y el fetch uno solo. Y el fetch uno solo. ¿Quién me dice si es un objeto o un array? Recuerden que por acá en model hay una configuración que me dice si es un objeto o si es un array. Si está fetch as of acá, es que un array. Pero si está fetch object, él me devuelve ¿qué? Un objeto. Entonces, si está fetch all, él me devuelve un array de objetos, ¿cierto? Un array con objeticos adentro. Pero si está fetch solito, él me devuelve un objeto. ¿Y en qué casos uso yo solamente el fetch? Porque por ejemplo aquí lo tengo en detalle. Cuando usted quiera traer solo uno. Que usted sepa que la consulta siempre te va a devolver uno solo. Un solo. No, pues un solo. Sí, una sola línea. Pues, un solo registro, pues. Cuando siempre te vaya a traer un solo, por ejemplo, el detalle, que siempre traía uno. Cuando uno consulta por ID, por una primary key, ¿cuántos le va a traer a uno? Uno, ¿cierto? Porque la primary key es única. Entonces, cuando es uno, yo pongo fetch para que me traiga uno. Porque si yo pongo fetch all, él me trae uno. Pero entonces yo tengo que decir, ve, en la posición 0, o sea, tengo que entrar a una posición 0. Mientras que fetch solito no tengo que entrar a posición 0, sino que él me devuelve solo uno. O sea, no me devuelve un array. Esto me devuelve un array de objetos. Mientras que el fetch me devuelve un objeto. ¿Cierto? Si yo lo tengo, fetch oye. Pero si yo lo tengo fetch asos, él me devuelve, me devuelve un array de arrays. ¿Cierto? Un array de array asociativos. Pero como la configuración está así, pues, no. Y si es fetch solito, ¿qué me devuelve? Un array asociativo. Solo el array asociativo. Y ya antes tenemos el listar. Lo mismo va a hacer con los otros modelos. Entonces vamos a crear un archivo que se llame libro. Vamos a crear nuestro libro. Y por acá vamos a crearle, aparte de nombre, nosotros teníamos... Buenas noches. Nombre. Autor y tenemos categoría ID. Listo. Y vamos a hacer el listar. El listar es normal. Pero nosotros vamos a hacer algo especial. Vamos a traer solamente los libros de una categoría seleccionada. Entonces, si yo quiero traer los libros de una categoría seleccionada, ¿qué hago? ¿Cómo sería la consulta? ¿Cómo así? Si yo quiero traer los libros de una categoría en específico, ¿cómo sería la consulta? Exacto. Si yo quiero hacer la consulta, no piensen qué vamos a hacer después, sino la consulta. En estos momentos pensamos solamente en la consulta, ¿cierto? En todo eso que aprendimos en SQL y en Oracle. Si yo quiero hacer un select que me traiga en específico por un campo, entonces yo sé que
hago el select y hago un where. Luego del where, ¿en qué pienso? En el campo por el que voy a filtrar, ¿cierto? ¿Por qué campo vamos a filtrar? Por TBL categoría ID, ¿cierto? Igual a ¿qué? A un valor incierto. ¿Y cómo ese valor es incierto? Ponemos signo de interrogación. Pero entonces, como hay un signo de interrogación, yo vengo y pongo STM bin param, ¿cierto? ¿Cuántos signos de interrogación hay? Uno, ¿cierto? De la izquierda a derecha. Uno. ¿Y qué hay en ese? ¿Qué le vamos a pasar en ese uno? El dis, TBL, categoría, ID, le pagamos el atributo. Y lo mismo, ejecúteme. Y como puede que me vuelva uno muchos, pero siempre me va a volver muchos, dejo el fetch. Listo. Y vamos a hacer lo mismo con cliente. Listo, vamos con cliente. Realmente, pues, a ver, yo desde que lo vi, pues lo vi muy sencillo porque sinceramente seguir paso a paso. Sinceramente, de hacer un CRUD, yo hago esto siempre y no me preocupo realmente como por el resto, ¿no? Exacto. Lo complicado, donde complican usted la vida, es en la regla de negocio, en el controlador, porque que el CRUD es muy sencillo, los métodos siempre van a ser igual a esto. O sea, si quiere lo prende de memoria, pero siempre va a ser igual a esto. Entonces yo lo escribí, pero yo realmente no, sino que yo cojo y ya le echamos un query, una preparación, si tiene parámetros bin param, ejecuto y retorno si es un select, si no es un select solamente ejecuto. Eso es lo que ustedes se tienen que grabar. O sea, siempre un query, una preparación, si hay parámetros bin param, si no hay parámetros no pongo, ejecuto, si solamente es un insert o un update, solo ejecuto, pero si es un select, retorno un fetch all. Eso es lo que ustedes se tienen que aprender del método. Esto es lo mismo para todo. Y yo hago métodos para cualquier cosita que vaya a hacer a la base de datos, yo le hago el método. ¿Dónde se complica la cosa? En el controlador, porque el controlador ya es el que se encarga de ver. Yo tengo que llamar este método de acá, tengo que llamar este método de acá, tengo que insertar acá, tengo que insertar acá. Pero esto es lo mismo. Donde ustedes ya tienen que aplicar la lógica y los algoritmos como tal, es en el controlador. Para lo que están estudiando, porque esto, es más, esto se lo hacen ya los frameworks y todo. Donde ustedes ya aplican lo que han estudiado de análisis y algoritmos, es en el controlador. Porque ustedes ya tienen que decir, vean, listo, yo tengo que llamar un listar. Entonces, si yo tengo que llamar un listar, entonces yo sé que tengo que instanciar un modelo y llamar el método que hay por allá, ¿cierto? Y él me lista. ¿Y dónde voy a poner ese listar? Que ya estoy listando y él me va a traer desde el formulario algo. Escojamos lo que me trae el formulario y ya hagamos el algoritmo para que me mande donde me tiene que mandar. Listo. Por eso es que a veces les da tan duro una tabla de detalle, porque una tabla de detalle no es un club que usted insertó solamente en una tabla, sino que usted tiene que aplicar una lógica. Listo. Vamos a insertar una tabla de detalle. Voy a alterar dos tablas al mismo tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Listo. Altero primero en la más grande. ¿Por qué la más grande? Porque la chiquita necesita esa. ¿Cierto? Y si yo altero en la chiquita, ¿qué va a pasar? Va a sacar error y me dice que ese ID de la grande no lo tengo todavía. Entonces yo lógicamente digo, voy a alterar la grande. Luego de que altere la grande, voy a alterar la chiquita. Pero antes de alterar la chiquita, ¿qué tengo que hacer? Conseguir ese ID que acabamos de guardar en la grande. Al conseguir el ID, entonces ya comienzo a alterar la chiquita. Y como la chiquita puede tener muchos registros, ¿qué aplico? Algo de lógica. Tengo que repetir muchas veces. Music, ¿cierto? Entonces es eso. Listo, continuamos. Y ya creemos el método, por último, de préstamo. Cuando yo realmente trato como varios ministros de la casa de los líderes, ¿cierto? Lo que es esta parte pues, juntar del club, pues sí, realmente digamos que lo tengo muy claro hasta acá, ¿cierto? Pero tengo dudas en lo que sería pues, exactamente lo que es el controlador, en lo que sería lo que es el trycast, porque realmente pues, nosotros tenemos muy mal, que lo vimos, y lo que sería la session. Sí, yo sé que la session como tal, yo la instancia, en Linux para poder usarlo, pero realmente ¿qué es eso? O sea,
Listo, ya vamos a repasar eso. Ya cuando lleguemos al controlador, que como estamos haciendo otra vez el CRUD, les vamos a dar el CRUD con otras cositas más. Ya lleguemos a eso. ¿Listo? Entonces usted dice lo de la sesión, lo del tree catch y cómo manejar el controlador. Ahorita de todas maneras ya les vuelvo a explicar eso. Ya les resuelvo las dudas. Entonces vamos a hacer el préstamo. Entonces ya el préstamo como tal, entonces tiene estos. Listo, tenemos nuestro CEP. Ya el préstamo, entonces sí, aparte de un listar, pero el listar es especial. ¿Por qué? Porque al ser una tabla grande, o sea, una tabla que tiene otras tablitas, es una tabla especial porque vea que acá hay unas llaves foráneas. Entonces yo no puedo mostrarle a un usuario, ve, su cliente es el 1 y el libro que prestaron es el 1. Es para que él tenga que mirar, ve, cuál es el cliente. No, entonces nosotros tenemos que hacer un qué, un join para poder decir el nombre del libro y para poder decir el nombre del cliente. Sobre este préstamo. Ah, gracias. Entonces que decimos inner join y le decimos, ve, hace un inner join con libro TBL. Aquí también se maneja lo de las, pues ponerle alias a las tablas. Sí, también. Entonces, pongámoslo por acá, préstamo TBL libro donde préstamo punto TBL libro ID TBL libro ID sea igual a L.id. Inner join TBL cliente, cierto, C on donde préstamo punto P punto TBL cliente ID sea igual a C.id. Entonces organizémoslo para que se vea solamente una vez. Entonces ya tenemos nuestro CL. O sea, tráigame todo. Bueno, tenemos por acá categoría. Categoría tiene nombre. Cliente tiene nombre. Por ejemplo, ¿qué le aconsejo yo cuando estén construyendo la base de datos o cuando estén construyendo una base de datos? A las maestras, no le pongan nombre o descripción solita, sino que pónganle nombre, guión bajo y el nombre de la tabla, cliente. ¿Para qué? Para que cuando hagan un join, si hay varios nombres, ¿cómo vas a saber cuál es el nombre? ¿Cierto? Entonces, para no tener que hacer tal y tal y tal, como lo que vamos a hacer en estos momentos, sino que ustedes ponen nombre, guión bajo, cliente. Entonces, ustedes hacen un inner join y ya saben que llaman a nombre, guión bajo, cliente. Si hay varios nombres, él solamente te trae el primero. Mientras que acá toca hacer lo siguiente. Y ponerle alias. Acá toca, ve, tráeme todo lo de préstamo, ¿cierto? Pero entonces, en libro, tráeme el nombre, pero como el nombre ya hay otro nombre, entonces tengo que darle un alias que sea cliente. Y en cliente, perdón, este es libro, ¿cierto? Y en cliente también hay un nombre, entonces dígale que lo renombre con cliente. No, pero ese, la L punto nombre no hace diferenciar al C punto nombre. No, si yo pongo L punto nombre y C punto nombre, los dos son nombres. O sea, los dos son campos nombre, entonces me va a poner problema. Listo. Entonces ya tenemos nuestro listar y vamos a hacer el guardar.
Antes vamos a hacer el listar y el guardar. ¿Y a qué renombraste vos como P? P es préstamo. Entonces creamos public function guardar. Es lo mismo. ¿Qué es lo primero que pienso? Un query, ¿cierto? Una consulta. Entonces creo una consulta. ¿Qué consulta hace? La que aprendí en SQL, la que aprendí en Oracle. ¿Cuál es? Insert. Into. No me la aprendí bien. Tengo que repasar para llegar a hacer el plano de insert. TBL. Préstamo. ¿Cierto? Values. Ahí, antes del values, ¿qué va? Pongo los campos, ¿cierto? Que voy a alterar. Pero como yo voy a alterar todos, entonces no los pongo, sino que donde él es el autoincrementable, ¿qué pongo? Null. Donde es la fecha, ¿qué pongo? Como yo no le voy a mandar la fecha, ¿cierto? Porque él la tiene que coger, entonces ¿qué le mando? Null. Y ya luego un signo de interrogación, ¿para qué? Para el libro current time stamp. Cuando creamos la base de datos. Pero cuando usted utilizó eso, el video no utilizó nulos. Porque los especificamos acá. O sea, si yo especifico acá a quienes voy a insertar, ejemplo, yo voy a especificar que solamente voy a insertar estos dos, porque la fecha se inserta sola. Ahí ya no tengo nada. Ahí ya no tengo que poner nulo, sino que digo, solamente voy a insertar en esos dos, entonces solamente voy a insertar en esos dos. Listo, pero si yo no pongo nada de este lado, entonces va eso, tengo que mandarle todo. Entonces, donde es autoincrementable o donde es por defecto, tengo que mandarle null para que pueda coger ese autoincrementable o ese por defecto. Luego, listo, ya tengo la consulta. ¿Ya qué sigue? No, pero hágalo con el null, no. Porque pega todo. Sí, es mejor de con el otro. Leámoslo así, ahorita lo cambiamos a null para que vean que, pues lo cambiamos para que vean que es lo mismo. Luego, ¿qué sigue? Sigo preparar, ¿cierto? Entonces quiero una variable cualquiera y voy a preparar, pero prepare de quién es? De PDO. ¿Y quién tiene a PDO? This ¿cierto? This db tiene el prepare y le pasamos. Ustedes a veces van a ver en internet que acá no ponen la variable, sino que ponen todo eso. Gracias. O sea, ustedes acá ven que no ponen una variable, sino que meten de una vez el query. Está bien, pero es mejor organizadito, pues, una variable afuera y todo eso. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Ya, mira, como necesito parámetros. ¿Será que esta consulta necesita parámetros? Sí. Entonces, stm bin param. Entonces, si ustedes notan algo, yo solamente utilicé ADB ¿para qué? Para preparar. Ya quien se sigue encargando de la ejecución de mi query, este señor. Entonces, como este preparó, o sea, el coge y lo mete como en una cajita y se lo pasa al STM. Entonces le dice, STM, comience usted a hacer lo que ya quiera con eso antes de ejecutar. Como les decía, el prepare lo que me permite es que sea el acá que se ejecute, o sea, que se ejecute antes de llegar a MySQL. Por si yo tengo un error, ¿cierto? No se ejecuta en MySQL, sino que se ejecuta acá y sea PHP quien me devuelva el error. Y le damos seguridad contra SQL Injection. Entonces 1, tenemos 2, entonces de izquierda a derecha. A la izquierda tenemos TBL libro, entonces ponemos this TBL libro ID. Y el segundo signo de interrogación es de cliente ID. ¿Esto es un select? No. No, entonces no tengo que retornar un array, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Ejecutar, ¿cierto? Y retorno lo que ejecute. Que él me devuelve un true o un false dependiendo
Sí, guardó o no guardó. Listo, ya acá ya creé mi modelo. Vamos a nuestro controlador. Entonces, dudas con el modelo, muchachos. Dudas con la parte de la conexión a la base de datos. ¿Y cuál? La conexión es muy sencilla. En PHP hay una clase que se llama PDO, ¿cierto? Y esa clase PDO recibe cuando nosotros le mandamos a la instancia unos parámetros, ¿qué método es el que recibe eso? En la clase. Nosotros acá estamos instanciando y en el momento que instanciamos le estamos pasando algo. ¿Cuál es el método que me recibe ese algo que le estoy pasando? No, el constructor. Que nunca le olvide eso, muchachos. El constructor es el método que me está recibiendo ¿qué? Estos parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? Él me dice, ve, tienes que mandarle un string de conexión, que el string de conexión es este. ¿Qué hace el string de conexión? El string de conexión lo único que hace es, ve, un dbType. Ese dbType es el tipo de base de datos que vamos a alterar. Si es MySQL, si es Postgres, SQL, Oracle. Luego el host, o sea, ¿dónde está esa base de datos? Y luego el nombre de la base de datos y la codificación. Pero ¿esto qué es? Esto que está en mayúsculas normalmente en PHP la vemos como constante, ¿cierto? Entonces nosotros en Mini las constantes, las configuraciones las vemos acá. Acá está la configuración, ¿cierto? De nuestra base de datos. Vea que está dbType, dbHost, dbName, dbUser. Entonces venga que ya vinimos acá, configuremos nuestra base de datos. Password no tenemos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? DB biblioteca. ¿Dónde está alojada? En local. Si yo tuviera la base de datos en un servidor, ¿qué tengo que poner? El servidor. Si yo la tengo en Postgres, acá pongo Postgres. Entonces este PDO es mucho mejor que MySQL, o sea, porque existen varios drivers de conexión a base de datos. Por ejemplo, en Java ustedes conocían el JDBC, ¿cierto? Pero acá en PHP hay uno que se llama MySQL. El MySQL, ¿qué hacía? Solamente se conecta a base de datos de MySQL, mientras que PDO se conecta a cualquier base de datos. Entonces, tenemos una conexión, tenemos una configuración y el modelo, o sea, esto usted lo puede utilizar donde usted quiera. O sea, usted con instanciar esta clase, pasarle el string de conexión, el usuario y la contraseña, ya esta instancia, ya con esta instancia ya se puede conectar a la base de datos. O sea, ya establece una conexión con la base de datos, que es un puente. Y usted ya con el puente puede transferir datos como lo que estamos haciendo acá. Listo. Un poquito más claro ya la conexión. Entonces el Mini pues ya me trae la conexión. Si no me la trayera, sencillo, yo solamente creo esto, ¿cierto? Yo antes tengo que crear esto. Y ya, si no, Mini no me trayera la conexión. Vea que es muy sencillo. ¿Qué me tengo que grabar? Que PDO es el quien se conecta y el string de conexión. ¿Qué tiene el string de conexión? ¿Cuál? ¿Cuál? Model. Esta database con. Ah, no, pues es que es esto. O sea, para codificar. Que si lo quiere poner, no. O sea, no hay problema si lo quita. O sea, si no lo pone. Eso es solamente para decir. Si es Postgres, lo tiene que conectar. Pues tiene que hacerlo de esta forma. Y si es MySQL, lo tiene que hacer de esa forma. Pues lo hace ahí, pero usted no lo tiene que hacer. No lo tiene que poner. El string solamente es el nombre de la base de datos, el host y la base de datos en la que se va a conectar. Coma el usuario, coma el password. Y las opciones tampoco es necesario que las pase. Que las opciones es lo que veíamos, pues que si me va a volver un array, si me va a volver un objeto y todo eso. Listo, entonces vamos a nuestro controlador. ¿Qué dijimos? Que los modelos y los controladores acá en Mini siempre lo primero era el namespace. Y el namespace de este, entonces ya le decimos, ve, en el proyecto Mini,
este archivo se va a encontrar dentro de ¿qué? De controller. Y ya creamos la clase préstamo control, si ya controller. Entonces así normalmente es el controlador, o sea, esto es una estructura del controlador y ya es programación orientada a objetos, yo meto los métodos. Pero este controlador, ¿a quién va a necesitar? Va a necesitar, ve, anda a buscarme que necesita categoría. Préstamo necesita categoría porque necesitamos listar la categoría, necesitamos listar los clientes y necesitamos listar los libros. ¿Y qué nos falta? El préstamo. Entonces, todo lo que necesita el controlador, o sea, todos los modelos que necesita el controlador, ¿qué hago? Los uso acá para que los pueda yo instanciar abajo. Listo. Entonces ya vengo y creo. Entonces un controlador tiene dos tipos de métodos. El método que solamente pinta una vista y un método que hace una función y redirecciona. ¿Cómo así? Vamos a crear un método que solamente pinta una vista. Entonces el index. Entonces este método se encarga solamente de pintar una vista. Entonces, ¿cómo pintamos una vista? Porque recuerden que cuando yo estoy trabajando en Mini o en MVC, yo no voy directamente a una vista, sino que voy ¿a dónde? Al controlador, ¿cierto? Y si es nativo, el controlador pues ya se la ingenia para devolver la vista. Pero si es en Mini, yo siempre voy a un controlador y un método, ¿cierto? El método, si me devuelve la vista, me va a retornar la vista. Si no me devuelve la vista, me va a redireccionar. Ya vamos a ver eso. Entonces este solamente me va a mostrar una vista. Entonces yo le digo, mostrame la vista. Pero yo para mostrar la vista en Mini o en cualquier lado, yo la partí en 3. Mi vista está partida en 3. ¿Cómo así? Tengo la cabecera, el cuerpo y el footer, pues en los pies, pues. Entonces, dentro de Mini, dentro de todas esas funciones que pues chiquitas, pero Mini me ayuda, hay una constante que me permite llamar fácilmente los archivos, porque si yo no llamo fácilmente los archivos, entonces me tengo que salir, entrar, y si yo estoy moviendo mi proyecto de un lado a otro, meto dentro de carpetas, lo saco de las carpetas, ese entrar y salir se me va a dañar en cualquier momento. En cambio en Mini, él te dice, ve, llama a app, que yo me encargo, o sea, el app se encarga de pararse, ¿en dónde? En application. No importa donde yo haya metido el proyecto, si lo metí dentro de 100 carpetas o dentro de una, él siempre se va a parar en application. Entonces vea, párate en application, y ya estando en application, si yo quiero llamar la vista, ¿cómo hago? Entonces ya llamo la carpeta view, templates, y llamo el header. Y como lo partí en 3, tengo que hacer 3 llamados. Solamente que el de la mitad es la vista. Entonces, préstamo index. Listo, entonces este index va a ser el que me liste los préstamos. Listo, el que va a tener la tabla para listar los préstamos. El lista lo vamos a hacer sin Ajax para que vea cómo se hace sin Ajax. En el video lo hicimos con Ajax, acá lo vamos a hacer sin Ajax. Entonces venimos acá al préstamo y creamos ese archivo index. Este sería el cuerpo. Entonces acá creamos listado. Entonces creamos una tabla. Bueno, es verdad que no te está mostrando con... un booster. Entonces acá dentro del container pegamos la tabla. En el header. Acá en el header está el booster.
O sea que yo ya lo puedo utilizar en cualquier lado. Sí, ya en cualquier vista lo puedo utilizar. En cualquier vista puedo utilizar el GIF. Entonces, ya la tabla, entonces ya puedo venir acá y decirle, coja la clase table. Entonces creamos el TGA, que tiene un TR y tiene unos TH, que va a ser la fecha del préstamo, qué libro se prestó y a qué cliente se prestó. Es algo que es sencillo. Y ya en el TBody es donde voy a listarlo de la tabla. Pero entonces yo necesito desde el controlador pasarle los datos a esta vista. ¿Cómo hago? Sencillo. Instancio, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? Necesito préstamo, ¿cierto? Distanciamos a préstamo. Y luego creamos una variable que llame préstamos es igual a ¿qué? A P. Listo. Como yo estoy creando esta variable, antes de llamar las vistas, yo tranquilamente en la vista puedo utilizar esta variable. ¿Y esta variable qué tiene? Lo que consultó la base de datos, ¿cierto? Instanciamos a préstamo y le dijimos, ve, en esta variable meteme lo que va a consultar la base de datos. Entonces, como lo estoy haciendo antes de llamar la vista, tranquilamente este préstamos, ¿dónde lo puedo utilizar yo? En la vista. Yo acá tranquilamente ya puedo venir y decirle un for each. ¿Qué le pongo al final al for each para que sea corto? 2 puntos, ¿cierto? Para no tener que abrir llave ni nada. Entonces acá puedo utilizar esa variable préstamo. ¿Por qué? Porque la estoy llamando el controlador antes de llamar la vista. Y ya le hago. Y si le pongo 2 puntos, ¿qué tengo que hacer más? ¿Cómo lo cierro? En for each. Listo. Entonces dentro del for each, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un TR y vamos a hacer un TD. ¿Ese TD qué tiene? ¿Cuál es la forma corta de PHP para imprimir? Igual, ¿cierto? Entonces ya acá pongo value. Entonces, ¿qué me está recorriendo préstamos? Un array de objetos, ¿cierto? O un array de arrays. Si es un array de objetos, ¿cómo accedo a ellos? Así, ¿cierto? Pero si es un array de arrays, ¿cómo accedo a él? Así. Entonces, esto es lo que cambia. Si tienen fetch as obs, lo tienen que recorrer así. Pero si es fetch object, lo recorren así, porque es un array de objetos. Entonces ponemos libro y cliente, ¿cierto? Los renombres que leímos por allá. Y luego pone que si venimos juiciosos por acá, localhost ¿dónde está? Préstamo, me perdió. A biblioteca. Si entramos a biblioteca, nosotros no tenemos ningún controller, ¿cierto? Usted ahí me sacó el error. Nosotros tenemos que controlador. Préstamo. Entonces me sigue mostrando pues el estilo del mini, porque dejamos el estilo, pero acá me muestra la fecha pues el estilo de Bootstrap. Mezclamos los dos estilos por acá. Ya acá tenemos el listado. Vamos a hacer el crear. Entonces este es un método que solamente muestra la vista. Cuando yo voy a hacer una función de crear, ¿cuántos métodos utilizo?
¿Cuántos métodos necesito para crear, para hacer una función de crear o de modificar? Pero venga. ¿Cuál va a ser? ¿Crear? El crear. ¿Cuántos métodos utilizo normalmente yo cuando voy a crear? Sí, ¿cuántos métodos tengo que hacer en el controlador para hacer la función de crear? ¿Qué imaginan ustedes? Lógicamente, cuando yo voy a crear, ¿qué necesito? Primero, mostrar la vista con el formulario, ¿cierto? Si yo no muestro una vista con un formulario, ¿él dónde va a crear? Y segundo, ¿qué tengo que hacer? Crear los datos que registren en el formulario, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos métodos necesito? 2. Uno que me muestre la vista y otro que me guarde eso que hay en la vista. ¿Cómo así? Entonces vengo acá, public, creo el método de crear, pero este método de crear no es el que va a crear. Este método de crear, ¿qué va a hacer? Va solamente a mostrar el formulario de crear. Entonces al mostrar el formulario de crear solamente muestra una vista. Oye, porque utilizar, pues, yo sé las diferencias que hay entre require y include, pero muchas veces usa include, porque otras veces require, pues, preferencias, ¿no? Pues mejor utilizar require, porque ¿qué hace el require? Si este archivo no existe, no sigue ejecutando, y el inclusive se lo sigue ejecutando. Entonces por seguridad no. Eso, porque ya si sale error con este, ya no me sigue ejecutando ahí para abajo, entonces yo sé que pasó. Pues eso no lo encontró, entonces no me sigue ejecutando. Pero ya es por eso. Entonces llamamos a préstamo crear. Entonces vamos a crear una vista que se llame crear.php. No, este index porque quedó así con este logo y este con este. Tan raro. ¿No será porque no le pusiste? Ah, no, es porque yo creo que le cambié acá. Ah, sí. No, porque le cambié el lenguaje del archivo. Pues no le cambié el lenguaje, sino que le dije que me mostrara el archivo en HTML. Entonces ya lo cambié así. Para identar y para que me reconozca por la etiqueta de HTML. Yo le puedo cambiar pues el lenguaje. O sea, no la extensión, sino el lenguaje pues con el que voy a trabajar dentro del archivo. Entonces ya acá vamos a hacer el método de crear. Entonces creo un container. Eso, vamos a crear el formulario, pero hay cosita especial acá que es los combos dependientes. Entonces tenemos un for loop. Ah, bueno, pero entonces lo primero sería categoría, ¿cierto? ¿Y qué es categoría? Un CL, que ya vamos a ver cómo llenamos este CL. Entonces sería categoría, una clase por control. Listo, ya vamos a llenar este CL porque esta categoría tiene que listarme las categorías que hay en la base de datos. Ahí sigue el libro, ¿cierto? Y libro, ya vamos a ver porque dependiendo de lo que seleccione en categoría, me tiene que listar los libros. Entonces está la parte del combo dependiente que vamos a ver con alias. Y iría a cliente, que es otro CL, pero este sí no es dependiente, sino que lo tenemos que listar desde base de datos. Y el botoncito. Guardar. Entonces nosotros venimos acá y llamamos el método crear de préstamo. Entonces me lista los campitos y el botón.
Listo. Entonces la idea es que acá me liste las categorías. Apenas yo le echo una categoría, me lista los libros de esa categoría. Y acá me liste los clientes. Y que cuando le dé guardar, me guardo. Entonces, acá tenemos. Entonces, van a ver que listar un combo es igual que listar una tabla. O sea, no tiene ciencia. Si yo para listar una tabla consulto para listar un combo también. Entonces yo consulto a quién, a categoría, y consulto a cliente. Entonces ya tengo todas las categorías y ya tengo todos los clientes. ¿Dónde las puedo utilizar? En la vista, ¿cierto? Porque como los tengo acá arriba, yo tranquilamente en la vista crear puedo utilizar estas dos variables. ¿Dónde hace? Ah, gracias. Listo, entonces ya vengo a crear y acá no voy a crear una tabla, sino que voy a crear un option, pero es lo mismo. Yo hago un for each. Listo, y acá no vamos a duplicar tr, sino que vamos a duplicar ¿qué? Option. Y ya lo único que tengo que hacer es, listo, acá vamos a listar categorías as valor. Entonces ya acá yo pongo value, que apunta. Entonces pongo valor, que apunta ID, ¿cierto? Porque a mí lo que me interesa es que el nombre o el ID. Cuando le mandé al formulario para registrar, ¿me interesa el nombre o el ID? Me interesa el ID. ¿A qué le interesa el nombre? Al usuario, ¿cierto? Porque no se va a referenciar por ID. Entonces, acá en value ponemos el ID. Pero en la mitad ponemos el nombre. ¿Para qué? Para que cuando yo venga, acá ya me lista las categorías en el combo. Entonces, acá me muestra el nombre, pero por debajo que tenemos el ID, que es el que vamos a registrar enseguida. Que vamos a poner una opción por defecto. Antes del for each le ponemos una en blanco que se llame seleccione. Y ya me aparece primero seleccione y ya me aparece las otras. Listo. ¿Qué vamos a hacer? De que apenas me seleccione una, venga y me cargue los libros. ¿Cómo hacemos eso? Entonces es sencillo. Vamos a crear una función de JavaScript. Entonces venimos acá a footer, nos cercioramos de que tengamos jQuery, ¿cierto? Porque vamos a utilizar Ajax. Nos cercioramos de que esté este señor. ¿Por qué este señor? Porque recuerden que yo siempre que vaya a ir a un lado, a un controlador, tengo que utilizar ¿a quién? A la URL. Pero eso es para PHP. Y si yo me paso para JavaScript, ¿quién será mi URL? Este señor. En JavaScript ya ustedes pónganle en URI mejor para que no se confundan. Para que en JavaScript utilicemos URI. Y él tiene un archivito por acá, application. Entonces vamos a utilizar ese archivo para... Él trae un ejemplo de Ajax y todo. Pero no me importa. Y vamos a crear nuestro ejemplo. Entonces la vamos a llamar listar libros. Entonces acá vamos a hacer el Ajax que se conecte, pues que me traiga a listar libros. ¿Qué recibe listar libros? Bueno, Ajax es una tecnología que me permite comunicarme con el servidor de forma asíncrona o síncrona. Normalmente Ajax, la forma de entenderlo es que cuando usted no trabaja con Ajax y usted le da el botón guardar, ¿qué pasa? Toda la página, toda completa, se va para el servidor.
hasta que el servidor no me responda, esa página no va a dejar de cargar. Entonces ahí eso que se bloquea toda, a veces se pone en blanca mientras que va cargando. Ajax que resuelve, Ajax resuelve eso de que yo ya no mande toda la página, sino que yo por debajo, o sea, de forma síncrona o asíncrona, mande lo que yo quiero mandar nomás. En este caso es que el formulario, y que mi página siga funcionando así el servidor no me haya respondido. Y cuando el servidor me responde, Ajax se encarga de mostrarme el resultado que me respondió. Entonces Ajax es como un trencito que viaja por un túnel, va a entrega, se queda esperando hasta que el servidor responda y me devuelve, ¿cierto? Pero el cliente no se entera. El cliente pues sigue en la página y sigue haciendo todo lo que tiene que hacer. Eso es Ajax, más o menos. Así pues comprendemos. Ese ya es el mundo de JavaScript, todo lo que tenemos pues asíncrono. O sea, lo que ustedes van a salir a hacer en la empresa, ya ahí sí es puro JavaScript, puro asincronismo. Ya... Yo te hago una pregunta para el punto que nos orina el proceso. Estábamos en el controlador, ¿cierto? Estábamos ahí, ¿cierto? En el crear. Estamos haciendo lo de dependiente, ¿cierto? De préstamo, sí. Exacto. Entonces, ¿ya por qué voy a utilizar? O sea, ¿por qué voy a utilizar? Porque voy a tener que hacer un query. ¿Por qué tengo que hacer un Ajax? Porque si yo lo doy acá, necesito que vaya al servidor y me traiga los libros. Pero si yo lo doy acá y hago un submit, ¿qué pasa? La página me recarga y se me pierde todo lo que tenía en la página. Me trae los libros, sí, pero se me pierde todo lo que tenía en la página. Exacto. En cambio con Ajax, yo lo doy acá, él por debajo va solito, yo puedo seguir mi formulario, él va, consulta lo que tiene que consultar y me lo pinta acá, apenas me lo devuelva. Por eso vamos a hacer el Ajax. ¿Listo? Entonces, los primeros selects los consultamos de base de datos, que es lo primero que pinta. O sea, lo primero que vaya a pintar. El primer select pues como tal. Exacto, los primeros selects los traemos normal. O sea, así. Exacto, que en el controlador me consulte y en la vista me los pinte. Y ya con Ajax si tenemos que hacer para llenar para traer este. Eso solo lo usa cuando necesite que justamente cuando yo le dé clic ahí me traiga otras cositas. Exacto, por ejemplo en la tabla de detalle, cuando no tuvimos el detalle, nosotros hicimos que cuando le diera el botón, él fuera, consultara y me trajera esos datos. Si lo hubiéramos hecho con un submit, ¿qué pasaría? Recarga la página y ahí como abrimos el modal cuando recargue la página. Entonces tendríamos que un montón de cosas. Entonces con Ajax, él va solito hasta cuando el servidor me devuelve, él devuelve y de una abre el modal. Si el servidor no ha devuelto, no me va a abrir el modal todavía. Listo. Entonces, nosotros creamos una función acá y le dimos listar libros y le vamos a mandar el elemento que seleccionamos. ¿Cómo así? Vamos a coger el elemento así, ID, a ese el elemento que seleccionamos, cójale el value, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos el valor de la categoría. ¿Para qué? Para poder listar el libro. Entonces Ajax es muy sencillo. Ajax es una función de jQuery. Yo la comienzo así. Entonces Ajax, entonces llamo una función y le va a pasar unos parámetros. ¿Qué parámetros le paso? Él por defecto necesita unos, ¿qué es? El type. Entonces como nosotros estamos haciendo una petición a un servidor, esa petición es HTTP, común y corriente. Entonces cuando nosotros en una petición tenemos que manejar un método, ¿cierto? ¿Por qué método va a ir? ¿O por get o por post? En Ajax también le tenemos que decir, yo voy a llamar esa URL por get o por post. Entonces acá le digo, vaya por get. El type es por dónde va a ir, o por get o por post o por pub o por delete o por patch, pues todas las que existen pues. Luego sigue el data type. ¿Qué es el data type? El tipo de dato que me va a retornar el controlador, ¿cierto? Porque yo le mando unos datos y el controlador me devuelve. El tipo más común que se ve cuando nosotros le mandamos un Ajax es un ¿qué?
¿Cuál es ese tipo de dato que normalmente es liviano y el que me devuelve un servidor? Un JSON, ¿cierto? El JSON es un array, es liviano y es el que me permite transportar datos desde el cliente al servidor y desde el servidor al cliente. Entonces le decimos que él nos va a devolver un JSON. Y por último, nos falta algo. ¿A dónde va a ir? Entonces URL. Pero entonces nosotros en Mini siempre teníamos que llamar ¿a quién? Cuando nosotros vamos a llamar un controlador, tenemos que llamar URL pero en PHP. Pero acá no podemos utilizar PHP porque esto es JavaScript. Y el que utilice PHP acá dentro de JavaScript, una cachetada y retiro voluntario, ¿cierto? Entonces nosotros por allá tenemos una variable que se llama ¿qué? URI. Entonces ya utilizamos URI. Exacto. Para no confundirla con esta URL. Entonces, el cambio que... Esa está acá en el footer. Acá. Exacto. O por el nombre que ustedes quieran. URL cualquier cosa. URL-JavaScript. Como lo quieran llamar. Pero entonces este URI ya me va a servir para todas las peticiones AJAX que yo vaya a hacer. O las redirecciones dentro de JavaScript que yo vaya a hacer. Es decir, URL como tal es para PHP. Y URI es para JavaScript. Entonces yo ya acá con URI, entonces yo le digo, ve al controlador préstamo y al método listar categoría. No lo hemos creado, pero ya lo vamos a crear. Entonces ya con esto hicimos el AJAX. ¿Verdad? Que el AJAX no tiene complicaciones. Ya es solamente entender lo mismo que sabemos desde un formulario. Que tiene que viajar por post, que él me va a devolver algo y a dónde va a ir. Eso es lo único que yo tengo que saber. Entonces vamos a crear por acá. En préstamo controller vamos a crear un método. Bueno, me faltó algo. Este método, ¿qué va a recibir? Este método va a recibir un ID, ¿cierto? Como este método recibe un ID, yo se lo tengo que pasar. ¿Y cómo se lo paso? Se lo paso así. ¿Qué ID le va a pasar este? ¿Cómo es ese viaje? ¿Cómo es que viaja préstamo en esta categoría? O sea, controlador, préstamo. Y método, listar categoría. Pues no, el controlador. Pero entonces ahí no dice préstamo. Pues, controlador préstamo. Recuerden que nosotros en Mini, nosotros siempre llamamos solamente el préstamo, sin el controller. El controller, recuerden que el controller, acá en application, este man se encarga de ponerle, de concatenar el controller. Entonces nosotros cuando llamemos un controlador, siempre lo llamamos sin controller. Solamente llamamos lo primero que hay acá. Y luego llamamos a un ¿qué? A un método. Siempre que yo me quiera redireccionar, si yo quiero hacer alguna acción, siempre controlador, método, controlador, método, controlador, método. Entonces yo acá en AJAX tengo que decirle, ve a este controlador y vaya a este método. Pero este método recibe un parámetro. Entonces se lo mando de esta forma, concatenándoselo así en la URL. Si recibe otro parámetro, ¿qué hago? Y otro parámetro, y así sucesivamente le mando todos los parámetros que reciba el método con el slash. Se los mando los parámetros que reciba acá. ¿Listo? Entonces ya acá tranquilamente puedo instanciar libro. Pero el libro, ¿qué necesita? Si nosotros vamos a listar las categorías, ¿qué hicimos con categorías? Categoría recibe un parámetro, ¿cierto? Entonces le tenemos que pasar ese parámetro. O sea, si venimos acá al libro, el listar, ¿necesita quién? Necesita esto. Entonces le decimos, a ese parámetro, pásale a quién? El ID que llega. Y ya luego veo
libros es igual a ¿qué? A L que apunta a listar. ¿Cierto? Llamamos el método. Como este método se llamó por hayas, esta libro, sí, esta es la que ustedes le quieran poner. O sea, una variable que me coja lo que me va a listar. Sí, es como estas, pues. Listo. Pero entonces, como este método me lo está llamando el señor hayas, y el señor hayas está diciendo, ve, yo voy a ir, te voy a llevar esto, pero yo necesito que me retorne un ¿qué? Un JSON. Entonces, ¿cómo le devuelvo yo un JSON a ese man? Sencillo. Un echo JSON encode libro. Y de esta forma le devuelvo yo el JSON al hayas que me lo está pidiendo. O sea, de esta forma convierto. ¿Esto es un qué? Un array de objetos. Entonces, de esta forma convierto un array en PHP a un JSON. ¿Listo? Y con esto le decimos, ve, devolvérselo. Entonces, apenas él devuelva, él se va a venir con este JSON. Ya la dirección. No, porque ya él ya carga el HTML. ¿Cómo así? Apenas esto se ejecute, tenemos que decirle, ve, me devolvió algo. Entonces utilizamos una función que se llama don. Esa función don recibe una respuesta. Entonces, este pedacito se encarga de mandar. Y este pedacito se encarga de recibir lo que me devolvió el servidor, ¿cierto? Porque el servidor me devolvió algo y lo metemos acá. Entonces, ¿respuesta qué será? ¿Pero qué es eso? ¿Respuesta qué es? Un JSON, ¿cierto? Respuesta es un JSON. ¿Por qué? Porque yo ¿qué le estoy pidiendo? ¿Y qué me devolvió el controlador? Un JSON. Entonces, ¿qué es respuesta? Un JSON. ¿Y un JSON para JavaScript es un qué? Un array. Un array con normal. Un array normal. Un array con objetos adentro. ¿Por qué? Porque el que me devuelve un array de objetos. Entonces, cuando yo hago un JSON, eso es un array de objetos, pero en formato JSON, o sea, en formato pues, de JavaScript. Entonces, cuando llega acá, ¿es formato qué es? Un array de objetos. O sea, sigue siendo el mismo array de objetos. Sigue siendo el mismo array de objetos, solamente que en formato JSON, o sea, en formato para JavaScript. Entonces, yo ya sé cómo recorrer un array en JavaScript, ¿cierto? ¿Cómo recorrer un array en JavaScript? Respuesta punto for each, ¿cierto? Yo ya sé recorrer un array en JavaScript. Entonces vea que la es JavaScript. ¿Qué me tengo que aprender yo? ¿Qué tengo que comprender? Esta parte. Lo que hay acá adentro, lo que yo tengo que hacer acá adentro es ya la lógica que yo quiera aplicarle a los datos que me devuelve el PHP. Pero esto ya es mío. O sea, esto ya es puro JavaScript. Lo único que hace el Ajax es esto. No es nada más. El Ajax no es cosa del otro mundo, sino una petición. Y ya la lógica es lo que yo voy a aplicar acá, que es un for each. Y pongo index. Elemento, index. Y ya acá tranquilamente puedo venir a esta vista que tiene ID libro, ¿cierto? Tiene un ID libro y pongo, hacerle una append, lo mismo que habíamos visto al comienzo con JavaScript. ¿Y qué vamos a meter? Un option y un option. ¿Y qué va en el value? En el value va ¿qué? e.id. Y acá en la mitad del option e.nombre. Entonces, supuestamente, si no les digo mentiras, ya debe funcionar. Entonces, si venimos acá y recargamos, lo primero que hago yo
Ese se le ciene. Abrir la consola y me paro acá en Network, porque acá en Network es donde se ven todas las peticiones hayas que yo vaya a hacer. Entonces, si yo selecciono drama, bueno, que pelota nosotros. Tenemos una función, muy bonita la función, ¿cierto? Tenemos así porque ustedes no me dijeron nada y se supone que ya saben. Tenemos una función, pero ¿quién la está desencadenando? Nadie. ¿Quién la tiene que desencadenar? Pero ¿cómo se llama eso que desencadenan las funciones? ¿Cómo se llaman los que se desencadenan las funciones? Los eventos, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar un evento. ¿Y qué evento tiene el Celes? Pero no es que sea duro las notas, sino que es mucha información. No. El one click sí, pero es cuando se le dé clic. Yo necesito es cuando cambie. Entonces, ¿cuál es el de cambie? On change, ¿cierto? Entonces yo pongo que cuando cambie me llame, ¿cierto? Y le pongo el this. ¿El this para qué? Para que haga referencia al elemento que está cambiando. ¿Por qué this? Porque esta función recibe ese elemento. Entonces yo le tengo que decir this. Entonces ahí sí, no les dije mentiras. Limpiamos. Y si yo selecciono drama, ocurre un error. Pero démosle control F5, que la caché a veces jode mucho. Seleccionamos drama. Y si venimos acá al network, antes de mirar pues de que sí funcionó, venimos que acá se hace una petición. ¿Qué petición hace? Él hace una petición a localhost, préstamo, listar categoría y me concatena el 2, ¿cierto? Y en preview nosotros podemos ver lo que nos devuelve. ¿Qué nos devuelve? ¿Qué es esto? Un JSON. ¿Un JSON de cuántas posiciones? De 2. Con lo que nosotros necesitamos. Entonces acá por el network vamos a ver las peticiones. Y si venimos acá me listó. Bueno, pero nos faltó ¿qué? Si nosotros estamos llenando esto dinámicamente, ¿qué tenemos que hacer antes de llenarlo? Limpiarlo, ¿cierto? Para que así no me guarde lo que... Eso, para que no me quede con el anterior y todo eso. Entonces, si yo vengo y selecciono el drama, me trae el libro 1, el libro 4 y el libro 8. Terror, me trae el libro 2 y el libro 9. Infantil, me trae el libro 3 y el libro 7. Romance, solamente el libro 5. Y novelas, solamente el libro 6. Entonces, vea que el combo dependiente no es complicado. ¿Qué es complicado? La lógica que usted le pongan acá. Listo, entonces venga para que finalicemos. No me va a alcanzar la exportación. Pero entonces hágame el guardar. Entonces acá me faltó listar los clientes. Entonces vamos a listar los clientes. Entonces acá tenemos categoría, el libro dependiendo de la categoría y los clientes que vamos que clientes de pronto la embarramos. Así. Entonces tenemos la categoría, el libro dependiendo de la categoría y tenemos el cliente al que le vamos a hacer el préstamo. Entonces ya vamos a hacer de que esta función guarde, que este botón guarde
Entonces, para que pueda guardar, lo primero es meter todo eso en un formulario. Entonces, creo un for. Cierro el for. El action. Entonces, como yo estoy en PHP, el action sería URL, ¿cierto? Porque voy a ir a un controlador. Y ahí sí ya, URL. El controlador. Préstamo. Método. Guardar. No lo hemos creado. Vamos a crearlo. ¿Y por qué método va? Por post. Entonces venimos acá a nuestro controlador y vamos a crear un método. Que este es el segundo tipo de método que ahorita hablamos. Hay unos que muestran la vista y hay otros que hacen acciones, ya sea devolver un JSON o devolver un texto, o ya sea redireccionar, como vamos a redireccionar en este. Entonces, en guardar, vamos a guardar. ¿Qué vamos a guardar? Préstamo. Entonces llamamos a préstamo, que apunta _set. Entonces, ¿a quién le tenemos que mandar? Tenemos que mandar tbl, cliente, id, y le pasamos el pesos_post. ¿Por qué post? Porque le dijimos que mandar esos datos en post. Cliente. Préstamo, perdón. Que apunta a ser, y acá sería tbl, libro, id, pesos_post, libro. Y ya por último, entonces sería, sí, el préstamo. Al llamar el guardar, me guarda, o sea, me vuelve true, me guardó. Si no, no me guardó. Y este método se va a encargar de ¿qué? De redireccionar. ¿Y cómo redireccionamos en PHP? Así. Location, dos puntos. URL. ¿A dónde? A préstamo. ¿Cuál es el método que me pinta en la tabla? Sí. ¿Cuál es el método que me pinta la tabla? Index. Entonces yo siempre estoy pensando en un ¿qué? Controlador, método. Siempre tengo que pensar cuando yo quiero ir a algún lado. Controlador, método. O sea, acuéstese a dormir, ¿cierto? Antes de acostarse a dormir, en vez de rezar el rosario, sí, con controlador, método, y así de lograr. ¿Ves? Pues entonces, esto lo vamos a meter dentro de un tree catch. ¿Cómo así que tree catch? El tree catch es un método que me permite manejar excepciones. ¿Cómo así que excepciones? Nuestro código no es perfecto, nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, ¿cierto? El tree catch lo que me ayuda es que si ocurre un error acá, para que al cliente no se le vea esa chorrera de errores que muestra normalmente, esto me va a controlar la excepción. Se durmió. Sí, gracias. Entonces esto me va a manejar una excepción. Recuerden, en Mini, como estamos trabajando con namespace, ¿cierto? Si yo quiero utilizar clases propias de PHP dentro de Mini, tengo que ya usarlas. Y si no las uso, las tengo que poner así. ¿Cómo así? Si ustedes vieron ahorita PDO lo están llamando normal, ese es de PHP, pero ¿por qué? Lo está usando. Entonces, para yo utilizar un namespace lo puedo hacer de dos formas.
O lo puedo poner acá arriba como use, o lo pongo acá. O sea, y llamar en namespace. ¿Cómo así? Yo puedo hacer esto. O sea, no va a ser el use, sino hacer esto. Esta era categoría. Yo puedo hacer esto. O sea, lo puedo llamar de las dos formas. O llamarlo arriba con use, o llamarlo acá directamente. ¿Cómo más ordenadito? Con use. Es más mejor eso. Listo. Entonces el try catch eso es lo que hace. O sea, es controlarme de que si eso tuvo un error, no muestre ese error feo, sino que le muestre al usuario algo que yo ponga acá más bonito. Un mensaje más bonito. Eso es lo que me hace el try catch. ¿Cómo le vamos a mostrar nosotros los mensajes al usuario? Entonces, para mostrar los mensajes, vamos a utilizar algo que llaman las sesiones. ¿Qué es una sesión? Una sesión solamente es una variable global que permanece mientras tiene vida. ¿Cómo es que tiene vida? O sea, yo le doy una vida a una sesión y una sesión. O permanece hasta que yo la mate o hasta que ella misma se destruya porque ellas tienen un tiempo de caducidad. Entonces yo creo una sesión, no recuerdo cuánto tiempo es que dura. Y si yo dejo la sesión, va a durar 1 o 2 horas, ¿cierto? Ahí. Y cuando yo la destruya, ya esa sesión deja de existir. Todo login tiene una sesión. ¿Cómo así? Cuando ustedes van y se loguean en cualquier lado, ustedes inician sesión. Por eso es que se llama sesión. O sea, inician sesión, eso guarda unos valores usuarios, pues unos valores de ustedes en la sesión para utilizarlos en toda la página. O sea, en cualquier lado puede utilizar esa sesión. Entonces, al tener esos valores, él sabe que usted está ahí, ¿cierto? Y que es usted el que inició sesión. Cuando usted destruye la sesión, ya él sabe que usted se fue, ¿cierto? Y ya eliminó sus datos de ahí. Entonces, lo único que me hace la sesión es eso. No, eso lo guarda en el servidor. Esa es del servidor, o sea, guarda la sesión en el servidor. Entonces, en PHP, para yo trabajar con sesiones, tengo que utilizar para yo utilizar sesión en PHP tengo que hacer lo primero, que es iniciar la sesión. ¿Cómo le digo yo a mis archivos PHP que van a utilizar sesiones? Con esto, sesión start. Pero yo, para no estar poniéndole a cada controlador sesión start a las vistas, yo en este index, que es el general, ¿cierto? La aplicación en general, pongo sesión start. ¿Para qué? Para poder utilizar sesiones. Y ya, ¿cómo creo una sesión? Una sesión sencillamente se crea así. Que es un guión bajo sesión. Y le pongo el nombre a la sesión. Por ejemplo, alerta. ¿Cierto? Y puedo meter lo que yo quiera dentro de la sesión. En este caso, vamos a meter un alert que diga guardó. Pero que si saca un error, pues que si no me guarda, diga no guardó. Ah, pero que si entró al cache porque ocurrió un error. Entonces ponemos error y le podemos concatenar. Él puede sacar el mensaje de error. ¿Cómo así? O sea, yo puedo poner así. Get mensaje. Se encarga de devolverme mucha información del error. O sea, yo puedo tener la información del error. Sí. Ah, bueno, dejémoslo ahí. Puede devolver mucha información del error. Entonces yo con get mensaje devolver el mensaje del error, puedo devolver el código, la línea, muchas cositas. ¿Sí? Ah, es que está muy aletosa esa sesión. Gracias. Entonces, alerta. Listo. Así yo lleno una sesión. ¿Cómo la pinto? Muy sencillo. Como esta es una sesión que va a ser general, o sea, va a ser para todos los mensajes, yo me vengo por acá para template en el footer y acá al final voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un script. Que apenas se ejecute la página, me ejecute esto que hay acá adentro.
Y ya acá lo único que hago es sí. ¿Cómo sé yo si existe algo en PHP? Sí, dice si existe esa sesión. Y la sesión, porque puede existir, ¿cierto? Pero puede que esté nula. Y es diferente de null, dos puntos. Entonces, si existe la sesión y es diferente de nula, ¿qué hago? La voy a imprimir. ¿Cómo imprimimos algo en PHP? Entonces, ¿sesión qué? Alerta. Y como ya la imprimimos, o sea, y para que no, como la sesión siempre va a permanecer, para que no me vuelva cada vez que yo recargue me saque otra vez la alerta, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarla. Le decimos, ve, ya te imprimí. Entonces quede vacía. ¿Para qué? Para que cada vez que yo recargue la página no me vuelva a entrar ahí. Porque si yo creo una vez la sesión, esa sesión ya queda abierta hasta que yo la destruya. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hago yo? Ve, pasó esto, entró a la sesión, me pintó la sesión y luego ¿qué hace? La limpia para que no vuelva a sacar el mensaje. Entonces se supone que ya este método guardar debe guardar. Vamos a ver si es verdad. Entonces seleccionamos la categoría, vamos a prestar libro 4 a Juan David y le damos guardar. Me dice que guardó y acá lo tenemos. Me guarda la fecha del sistema que ya son las 2 y 3, el libro 4 y Juan David. Muchachos, les quedo debiendo